Escucho. Pienso. En Agenda Éxitos. Bien, son las 3:24 de la tarde. Si algo ayuda a comprender los tiempos que vamos viviendo a lo largo de la vida, ya sea en nuestra propia vida e incluso en los países, es la lectura. Los libros nos permiten adquirir nuevos conocimientos, es cierto, mejorar también nuestra comprensión del mundo que nos rodea, además de desarrollar nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico. El poder de la lectura es extremadamente enriquecedor, ya que puede tener muchos efectos positivos en las personas que la practican con regularidad. Y por esa razón hemos creído importante la necesidad de recomendar buenas obras literarias, y en este caso hemos invitado a la gerente de la librería El Buscón del Trasnocho Cultural, Catina Enríquez, para que nos recomiende algunas lecturas. Catina también es licenciada en Filosofía y Letras, es promotora cultural y obviamente librera. Catina, un placer recibirte en Agenda Éxitos. Te saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenida. Bienvenida, Catina, ¿cómo Un estás? placer siempre estar con ustedes y qué bueno que podamos ofrecer este espacio de libros para los oyentes. Sí, porque a veces, bueno, las excusas son múltiples, ¿no? Desde no tengo tiempo hasta es que no sé qué leer. Entonces, bueno, vamos a darle una guía a la gente de qué es lo que está más como en el top, cuáles son los temas o los aspectos de interés que puedan ser pues abordados por los amantes de la lectura y por los que no lo son, pero que quieren adentrarse en esa maravillosa actividad. Claro que sí. Bueno, fíjate, en fechas recientes hemos tenido varios libros. Estos que voy a recomendarles han sido presentados todos en El Buscón, en esta librería en el Trasnocho. Y bueno, la verdad es que son libros bastante puntuales y muy, muy recomendados. Yo quería comenzar por el libro de José Antonio Páez, Del mito al hecho, de Rafael Arraiz Luca. Es un libro que presentamos recientemente, lo presentó el historiador Tomás Estraca, y bueno, la verdad es que es una especie como de digamos que revisita, un acercamiento bastante novedoso del personaje, este personaje fundamental en nuestra historia venezolana, y digamos que es una revisitado, es una nueva mirada. Se deshace del mito y se rescata un poco esa con un nuevo acercamiento, de manera de humanizarlo, de traerlo de esa bueno, donde fue colocada la figura de Páez durante tanto tiempo, dictador, déspota. Bueno, Arraiz Luca hace una nueva mirada, mucho más ecuánime, basado en hechos, en causas y en todas las coyunturas por las que pasó este personaje, ¿no? Claro, porque además Páez tiene gente que lo odia y gente que Gente que lo lo ama adora, y ¿no? O sea, alguien que lo admira. considera como lo mejor que pudo pasar en la guerra de independencia, y otros, bueno, lo consideran poco menos que un traidor a la causa bolivariana digamos, a todo lo que fue el fenómeno del movimiento de la Gran Colombia. Ahí, digamos, hay como distintas visiones que se tiene sobre Páez, ¿no? Esta es una Totalmente. biografía analítica del personaje, el que nos plantea Rafael Arraiz Luca. Ahora, te Exactamente. pregunto, Catina, ¿se habla en la obra de estos dos aspectos que cita Unai? Sí, totalmente. O sea, es que el título es perfecto, ¿no? Del mito al hecho. Ujú. Entonces, claro, hay una cantidad de escenas que se han llevado alrededor de esta figura y bueno, él lo que hace es demitificarlo. Recuerdo particularmente momentos de la presentación donde hablaban de, por ejemplo, un hombre que tocaba piano, Sí. por decirlo, ¿no? Un hombre sumamente letrado, o sea, nada que ver con un rubio que Ujú. ¿sabes? Un rubio que llegó a los llanos a los 18 años, ¿no? O Sí, sea, no señor. es el llanero de plano, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de acercamientos aquí que realmente hacen que este libro sea, y sobre todo que fue un personaje que prácticamente tocó todo el siglo XIX, desde 1816 hasta el 60 y tanto, ¿no?
Entonces, es fundamental en ese devenir de la República, fundador de la República, y 2 veces presidente de la República, amado totalmente y denostado. Sí, O sea que realmente eso es el logro de este libro, de traer a ese personaje a otra mirada. Y como dato anecdótico, yo creo que hablaba inglés, por lo menos vivió muchos años, los últimos años de su vida en Nueva York, y muere en Nueva York, de hecho. Y si la memoria no me falla, creo que fue el primer presidente que fue fotografiado. Que hay fotografía de él, o sea, sí. ya la fotografía estaba más o menos desarrollada y fue el primero. Los de resto de ahí para atrás eran retratos, pero no había fotografía, ¿no? Fíjate tú, eso sí que no lo sabía, sí. Pero bueno, además es un libro que está preciosamente editado, lo editó Artesa, que es una editorial con una grandísima calidad, y bueno, y es la pluma de Rafael Arraiz Luca, que eso también pues tiene su peso, ¿verdad? Empieza desde el entorno familiar, o sea, va pasando por todas las fases de su vida, cuando es decir, es el sitio de Puerto Cabello. Aquí estoy viendo el índice y realmente es un paso bien importante de la vida, una biografía analítica, exactamente. Maravilloso. Bueno, eso lo que respecta pues a este libro de Rafael Arraiz Luca, José Antonio Páez, Del mito al hecho. ¿Qué otra recomendación nos tienes, Katina? Sí, fíjate, es como bien variadita la selección que hice, porque hay un libro particularmente, además, que me parece que es muy hermoso, porque hay que recordar que el libro es un objeto también. Entonces, cuando un libro es hermoso y está bien editado, pues te da también muchísimo placer. Y más si en este libro vemos lo que se suma, y es que un grupo de intelectuales, Susana Benco, Rafael Castillo Zapata, Álvaro Mata y Humberto Ortiz, quienes son los protagonistas de un espacio radial que se llama Un Minuto con las Artes, que es una maravilla, los recomiendo muchísimo. Los miércoles son unos micros culturales que ellos llevan a cabo, celebrando una fecha aniversaria de este proyecto. Publicaron un libro que se llama Un Minuto con las Artes. Este libro es una belleza porque además como objeto, primero está diseñado por Gabriela Fontanillas y por el equipo de Álvaro Sotillo y Gabriela Fontanillas, que eso ya es mucho decir porque son nuestros grandes diseñadores. Luego, esto viene siendo un compendio de muchos, no sé si son cientos, creo que llegan a 100 los micros que están recogidos en este libro. Entonces, bueno, pasamos desde el arte, la música, lo que es el mundo escénico, poesía, literatura. Son micros que puedes leerlos lo puedes tener, de hecho, un libro de bolsillo, muy bello, amarillo, precioso, y lo puedes tener debajo del brazo mientras estás en el metro, estás en la consulta, lo puedes leer porque son micros culturales. Entonces, qué maravilla. Realmente es un libro que recomiendo muchísimo, porque tiene un contenido muy, muy especial. Ese es el llamado Un Minuto con las Artes. Exacto. Luego pasaríamos a un libro que yo creo que también se presentó recientemente en el Buscón. Se llama Prisma Venezuela desde sus jóvenes. Te voy a dejar ahí una pausa para hacer nuestra pausa, y al regreso nos comentas qué trae este libro del Prisma Venezuela desde sus jóvenes. Y para seguir recomendando acerca de lo que está por allí en las librerías, por lo menos allí en el Buscón. Vamos a hacer la pausa, Katina, y al regreso seguimos con más de estas recomendaciones. Katina Hernández es la gerente de la librería El Buscón, de Trasnoche Cultural, licenciada en Filosofía y Letras y promotora cultural, además de librera. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos
en Primera Fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, y a las 3:42 de la tarde les hablo de JJ Import Corp, la empresa de envíos internacionales puerta a puerta que te va a encantar. Hoy jueves, no, hoy es miércoles, mañana jueves salen los envíos marítimos de JJ Import Corp y el viernes los envíos aéreos. Así que si estás interesado, por ejemplo, eres un comerciante, un empresario, quieres tener full de mercancía tu negocio durante todo el año, bueno, te recomiendo que hagas tus compras y posteriormente hagas ese contrato con JJ Import Corp para que te ponga toda esa mercancía acá en Venezuela, además con precios especiales para comerciantes, para emprendedores, para empresarios. Y si eres un particular, así como yo, y se te antoja comprar alguna cosa que necesites en los Estados Unidos en algún almacén vía online, envíalo al almacén de Miami de JJ Import Corp y el envío aéreo es perfecto para ti con esos envíos que salen todos los viernes y en muy poco tiempo los tienes acá en la puerta de tu casa. Lo único que tienes que hacer es revisar su página web www.jjimportcorp.com. Allí tienes toda la información en detalle de los servicios que te ofrecen y también tienes a disposición su cuenta en Instagram @JJImportCorp. Recuerda que durante todo el año somos tu aliado logístico. Bueno, imagina un camino lleno de aventuras, de metas por alcanzar y de sueños por cumplir. ¿Qué mejor compañero de viaje que un vehículo que te lleve más allá de tus límites? Chang'an Auto cuenta con modelos que se adaptan a cada una de tus necesidades con garantía de 5 años o 150,000 kilómetros y un amplio stock de repuestos originales en sus 10 concesionarios de todo el país. Chang'an Auto Venezuela, innovación, tecnología y seguridad en cada kilómetro. Veo, leo, escucho.
pienso. En Agenda Éxitos. Son las 3:45 minutos de la tarde. Seguimos conversando con Katina Enríquez, gerente de la librería El Buscón de Trasnocho Cultural, licenciada en Filosofía y Letras y promotora cultural, además de librera. Estamos hablando acerca de las recomendaciones literarias pues para disfrutar en estos días. Ya nos había hecho dos. Una tiene que ver con el libro de Rafaela Raiz Luca, José Antonio Páez, Del mito al hecho, el otro, el compendio de los micros, Un minuto con las artes, y nos estaba recomendando también, y eso él abre boca, del libro Prisma, Venezuela desde sus jóvenes, que está de alguna manera pues compilado y curado por el periodista Raúl de Armas. Habíamos quedado allí en que nos hables de Prisma, Venezuela desde sus jóvenes. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este libro, Katina? Sí, bueno, fíjate que yo creo que la importancia de este libro es que, bueno, son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero también son tiempos con mucha esperanza y mucho futuro. Uh-huh. Y este libro nos habla de ese futuro que tenemos en jóvenes reflexivos, en jóvenes pensantes, creativos, entregados, y bueno, es un libro que a mí me parece importantísimo. Reúne en total, son 18 voces, efectivamente compiladas por Raúl de Armas. Esta es una edición de la Universidad Católica de AB Ediciones. Y es literalmente un prisma, ¿verdad? Una fotografía donde se retrata el país visto por 18 jóvenes que están desde el ámbito de la filosofía, de la historia, de la política, del periodismo, del cine, de la música, de la literatura, de la gastronomía, de la salud, del ambiente, de la economía, derecho, arquitectura. O sea, es Qué maravilla. una prisma donde cada uno de estos jóvenes hace excelentes ensayos, porque además están muy bien seleccionados los nombres. Y recuerdo cuando se presentó este libro en el Buscón, me acuerdo que el enunciado fue un libro, un país y una generación de relevo. Uh-huh. Eso es lo que condensa estas páginas de Prisma. Se habla, mira, desde el mundo ecológico a través de la figura de Henry Pittier, de la economía en la Venezuela posrentista, se habla de la educación en Venezuela, el derecho internacional, urbanística. De verdad que es un libro, un muy, muy buen compendio, y lo recomiendo, pero 100%. Esto es un libro que hay que tener presente. Retrata de alguna manera, Katina, y es una pregunta, los logros alcanzados en nuestro país a lo largo de su historia, en las distintas etapas de la historia de Venezuela. Sí, yo diría los logros del pasado y digamos los proyectos del futuro, ¿no? Son estudios críticos, reflexivos. Hay estudios sobre la violencia, sobre la democracia, sobre la identidad del venezolano. En gastronomía, por ejemplo, el reconocernos en nuestros bocados, en la literatura, la poética de los cyborgs, cine y migración, por ejemplo, Venezuela porrentista, como te dije. Entonces es un mapa, es una cartografía de país, pero lo que a mí me parece interesante son muchachos que están creo que están entre los 20 y 40 años. Imagínate, gente muy joven. Son jóvenes. Sí. Está Piñero, por ejemplo, en el escrito de historia. Jesús Piñero, que es una voz prometedora dentro del panorama de la historia venezolana. Él tiene un ensayo sobre historiografía, notas sobre el oficio de los historiadores en la década del 13 al 23. Entonces es empezar a reconocernos en esos nombres que, son los nombres que van dibujando nuestro mapa reflexivo, ¿no? Excelente. Entonces es un libro que me parece muy especial y quería recomendarlo. Luego hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, también presentado recientemente, se llama Una arepa por el mundo. Qué buen título. Sí, esta es una niña que vive en Estados Unidos, venezolana, una niña muy trabajadora. Ella es antropóloga gastronómica. Ajá. Antropóloga gastronómica. Y ¿cómo se llama? se llama Jimena Montilla, con X.
Ximena Montilla. El libro, bueno, de hecho ha tenido reconocimientos en el Best in the World Government, y el libro ha tenido reconocimiento porque además es muy bello, está diseñado por, bueno, las ilustraciones son de Ira León, que es una diseñadora muy reconocida nuestra, y lo interesante de este libro es que, claro, sobre todo desde su mirada de antropóloga, ¿no? Antropóloga, ella lo que hace es, primero, recoge los que ella llama embajadores de la arepa, que son todos estos emprendimientos que están surgiendo a lo largo del planeta, con ese modelo de negocios que llamamos arepera, y que ha sido capaz de sobrevivir a través del tiempo con cualidades, innovaciones, y que hay, bueno, está en todo el planeta, está en México, en Estados Unidos, en Italia, Canadá, Suiza, Panamá. Bueno, es larga la lista de lugares donde ella recoge esos embajadores de la arepa en el mundo, ¿no? Los retrata con fotografías, con sus historias particulares, personales, ¿no? Luego hay una parte un poquito más antropológica, luego una parte más histórica, están las firmas, por ejemplo, sumadas de Miro Popic o de Tulio Hernández. Tenemos también a Sumito con algunas palabras dentro del libro. Tenemos recetas de la arepa. O sea, es un libro que me parece fascinante porque, bueno, es darle lugar a ese el alimento primordial de los venezolanos, ¿no? Absolutamente, sí, señor, y que hoy en día se conoce prácticamente en todos los países del mundo, es increíble. Es un patrimonio cultural, gastronómico y también industrial, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, esto está bajo el sello de Arraigo Group. Ximena Montilla, que por cierto, ella antes de presentar este libro, editó hace un par de años un libro que se llama Soy la Arepa, que también lo voy a recomendar. Ese está dirigido para niños. Es un libro hermosísimo, hermosísimo, donde se cuenta la historia, bueno, la historia de la arepa, desde sus orígenes, la historia del maíz, la evolución, y está ilustrado muy, muy hermoso por una niña que creo que se llama de apellido Estaño. Ese libro lo están llevando mucho en la librería. Ocurre el fenómeno un poco triste de madres, abuelas que van a la librería para para comprar libros y llevar a sus nietos afuera. Eso es para mí como librera muy dramático. Desgarrador, ¿no? Sí, total. A mí eso me desgarra profundamente. Y bueno, de hecho tenemos una sección de libros donde las madres consiguen, las abuelitas, no, que me voy a Estados Unidos a llevarle el nietito, ¿qué le llevo de libros? Entonces, bueno, le recomendamos el ABC del tío Simón, le recomendamos Soy la Arepa de Ximena, uno que es el consentido de la librería que se llama Las Primeras Palabras Venezolanas, que es un librito bellísimo de tapa dura. Bueno, porque ese es el otro lado de la sección infantil del Buscón, que es muy buscada, porque realmente tenemos libros hermosos allí en esa sección. Pero Sin duda. Y que buscar generar arraigo, evidentemente, ¿no? También, lógicamente. Sí, total. Mira, nos queda muy poquito tiempo ya, Catina, nos quedan apenas un par de minutos, pero en ficción, ¿hay algo que valga la pena? No sé, alguna novela, no sé, cuentos. En ficción, ahorita mismo, ayer, llegaron 3 cajas y quiero decirles que está llegando material de anagrama. Okay. Hay un autor chileno que está digamos, a la espera de que lleguen sus libros, y él se llama Labatut. Nos llegó el libro de Maniac de Labatut, es un narrador chileno. Y también nos llegaron libros de Mariana Enríquez. Son libros muy esperados. Quizás la noticia es decir que el Buscón está recibiendo libros de anagrama, novedades de anagrama, y esos 2 autores particularmente son en este momento muy leídos. Entonces, Labatut y Enríquez están ahorita en el Buscón con los libros de anagrama que ahorita los estamos ingresando. Bueno, ¿y tienes alguna Buena presentación noticia. por allí, nos dicen las chicas de producción? Sí, y un nuevo libro. Hace
cerrar, por supuesto, gracias, con la presentación del próximo miércoles 21 a las 4:30 de la tarde, el Buscón Trasnocho Cultural. Vamos a presentar el libro de la hermenéutica a la erótica del arte. Ah, qué bueno. Concepción, colección y crítica del arte. Es un libro de Víctor Guedes, el queridísimo Víctor Guedes, un hombre multifacético, gran pensador del hecho artístico, y nos presenta este libro. También está editado por AB Ediciones de la UCAP, que está editando maravillas, y es un libro, lo interesante de este libro es que se despoja de toda atadura conceptual. Es un libro que es muy fresco, que lo puede leer cualquier persona sin un bagaje, sabes, en el arte muy profundo, porque está escrito de una manera muy suave, es muy nutrido, pero puede llegar a un lector no especializado. Entonces, eso es algo que se valora mucho, sobre todo porque es de la pluma de este gran pensador del arte que es Víctor Guedes. Eso va a ser entonces el próximo miércoles 21. ¿A qué hora, Ketina? Eso va a ser a las 4:30 de la tarde. Perfecto. Y tiene además el lujo de ser presentado, o será presentado por Rodolfo Izaguirre, el doctor Jorge Pisani y María Elena Ramos, la gran pensadora también del hecho artístico. Entonces, bueno, esta es una presentación que promete. Son lecturas, como ves, no son así como muy light, pero de verdad que son, cada una de ellas tocan aspectos de nuestro pensamiento, y pensé que era importante traerlos para ustedes. Claro que Katina, sí. te vamos a molestar más a menudo Muchísimas gracias. para que nos sigas dando recomendaciones que siempre son valiosísimas. Cuando quieras. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Katina, por colaborar con nosotros y darnos estas magníficas recomendaciones literarias para toda nuestra audiencia. Katina Hernández es librera, es gerente de la librería El Buscón del Trasnocho Cultural, licenciada en Filosofía y Letra. Nos vamos a ir a la pausa, amigos.